Qué gusto darles la bienvenida nuevamente a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Yo soy Anaí Rojas y me da mucho gusto saludarlos y recibir en este espacio a una persona con altos conocimientos en música, que la música lo ha llevado a recorrer muchos lugares en la República, incluso en otros continentes. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy buena la plática con Eduardo Alarcón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Vamos a entrar directo en materia porque esto se nos va rapidísimo. Maestro, ¿cómo fue su acercamiento a la música? ¿Desde dónde viene esa chispita de decir la música puede que sea la manera en que yo haga y forme mi vida? Bueno, la verdad es que empecé en la música, si yo tengo un recuerdo musical, puede ser desde que tenía esta flauta en la primaria que nos hacían tocar una flauta. Sí. Yo recuerdo que al tocar la flauta, aunque tengo que confesar que más de una vez me sacaron de la clase por mal portado y por no llevar esta flauta, pero sentía alguna, no sé si la vibración, si los sonidos, algo percibía. Y yo un poco empecé a estudiar por mi propia cuenta. Un piano, no recuerdo ni cómo conseguí que mis padres me compraran un pequeño teclado con mini teclas, con muy pocas teclas realmente, y con libros que me iba encontrando. Fui cada vez interesándome más en descubrir ese mundo, en cuáles eran las notas, en todo este mundo que no solo es artístico, sino también es espiritual, es matemático, es de mucha conciencia. Sí. Y bueno, conforme fui avanzando, fui descubriendo más cosas y fui más interesado a decidir, yo creo que desde joven, a querer hacer música. ¿Viene de familia con músicos, de músicos, o es primera generación, maestro? Realmente en mi familia no hay músicos profesionales. Claro que siempre está el tío que toca la guitarra, el que canta. Yo realmente hasta eso soy un poquito cohibido en esa parte, no me gusta mucho estar expresando esto. Sí tengo algunos familiares un poco lejanos, tengo un primo que es chelista, parece que toca en la Orquesta Nacional de México, aunque no son muy cercanos, pero en general no soy de una familia de músicos realmente. Entonces trae usted como que la vena artística, la vena musical. ¿Qué tanto se le dificultó al momento de ya querer dedicarse a la música? Precisamente el enfrentarse ante un instrumento musical, por ejemplo la flauta, que dice que a veces se le olvidaba, que a veces lo sacaba de la clase, pero ¿qué tan difícil es para alguien que le gusta y que le llama la música realmente empezar a aprender música? Bueno, yo creo que principalmente algo que es muy importante también es que nuestro país, y no solo en nuestro país, en varios países, estudiar música, dedicarse a la música es un poco tabú, cada vez se ha quitado un poco, es decir, de qué vas a vivir, cómo vas a hacer. Sí tuve un poco de resistencia familiar cuando pensaban que cómo que vas a estudiar piano, porque yo inicié mis estudios iniciaron en el piano realmente. Pero yo considero que cuando tú estás seguro de lo que quieres hacer, cuando estás seguro de lo que quieres lograr, pues no hay nada que te detenga, no importa si es la música, si es el deporte o algo. Lo que sí es muy importante es que debes de ser consciente de lo que implica. Es decir, yo empecé estudiando piano y de pronto estaba con piezas muy pequeñitas. Tuve algunos maestros rusos que son un poco duros en el piano, y aunque eran obras de 8 compases y demás, algo tal vez no difícil, yo estaba ahí 6 horas, 7 horas, hasta que me decían ya, por favor, porque no nos dejas ver la tele, no nos dejas escuchar el radio, haces mucho ruido. Y con el tiempo, con la perseverancia, con querer disfrutar y poder transmitir estos sonidos, fue cambiando la percepción a te queremos escuchar más. A lo mejor si hoy no estudié 4 horas, me dicen, ¿y qué pasó? Te faltaron otras 2, ¿no? Entonces fue cambiando esta dinámica. Creo que esa es la primera dificultad que encontramos, que es la educación musical y permitir a los jóvenes, por ejemplo, a los niños que a veces los papás los llevan a talleres, a clases de música,
pero pareciera que es un poco para que pasen el rato, para que estén ahí. Para tenerlos entretenidos, ¿no? Así es, pero realmente se puede convertir en una vocación y se puede convertir en algo que no hay que reprimir y hay que dejar que el arte finalmente creo que ha construido civilizaciones, siempre es lo que primero que se presumen en los países y hay que decirlo también, ahí es de mucho trabajo, de talento también, entonces cuando se encuentra esa chispa, como dices, es importante no apagarla y no dejar que te la paguen. Yo tuve la fortuna de que mi familia decidió apoyarme en todo el sentido, a pulso, viendo que había resultados, que había compromiso, que estaba uno sin parar en la parte musical. Hablando ya de la música en lo profesional, maestro, cuéntenos un poquito de su trayectoria, de sus estudios, de su preparación musical. Claro que sí, yo inicié mis estudios en Monterrey, en la Facultad de Música, terminando la preparatoria, porque antes no me dejaban mucho estudiar, era como cuando termines la preparatoria ya ves a qué te dedicas, siguiendo los cánones normales. Por suerte en esta ciudad las prepas son de 2 años, entonces yo para los 17 años ya estaba iniciando mis estudios en piano con esta maestra y explotó para mí un nuevo mundo, un montón de posibilidades. Y te cuento rápido una anécdota, porque mi maestra de piano, la maestra Natalia, me lleva a un ensayo de la orquesta de la Autónoma de Nuevo León, de la orquesta, y estaba un violinista, el maestro Alexander Markov, un violinista que es de los pocos que ha tenido la posibilidad de tocar el violín de Paganini, que es el máximo exponente del violín, un súper virtuoso, y por fortuna estaba en Monterrey, iba a tocar un concierto. La maestra dijo, por favor, vayan a escucharlo. Él tocó el Capricho 24, que es de los más famosos, más conocidos, y me causó un impacto tan grande ver a esa persona, y nos permitieron quedarnos en el ensayo de la orquesta, escucharlo con la orquesta. Y en ese momento, al ver esa magia que sucedía, que yo no podía concebir lo que estaba pasando, yo veía a alguien que movía los brazos, gente que respiraba al mismo tiempo, sonidos que brotaban de diferentes partes, porque tal vez no tenía tantos conocimientos de cada uno de los sonidos de la orquesta en ese momento. Y fue cuando dije, yo quiero hacer eso, ¿qué necesito para estar ahí? Lo hablé con mi maestra. Maestra, quiero ser director de orquesta, ¿o qué puedo hacer ahí ya desde joven? Te voy a ser sincero, por un momento casi se burla un poco de mí, como diciendo, no sabes lo que estás diciendo. Es una de las profesiones más difíciles, con más preparación se necesitaban. Así que busqué la manera de tener estos conocimientos y seguí con el piano, estudié composición en Monterrey, una parte de la licenciatura en composición, pero yo seguía con la chispa de querer ser director de orquesta. Recuerdo decirle a mi mamá desde esta edad, es que quiero ser director y no sé para dónde ir, en Monterrey no hay escuela de dirección de orquesta. Y por una parte también yo creo que es importante tener suerte en esta carrera, pero es una suerte no del que se gana la lotería, es una suerte del que la construye. ¿Cómo se construye? Estando en el momento preciso, con las personas precisas. Si había una masterclass de clarinete, yo estaba, si había una de cello, yo estaba ahí. No lo sé tocar, pero yo tenía que ir a escuchar. Y en una clase de piano conozco a un maestro, el maestro Anatoly Satin, y la maestra Vlada Vasilieva, que se convierten en el futuro como mis padres musicales, y resulta que ellos tienen la carrera de dirección de orquesta en la Universidad de Colima. Yo estaba a unos 2 años de terminar composición y dije, yo tengo que hacer esto. Tenía 22 años, 21 años, y decidí dejarlo todo para irme a estudiar, iniciar nuevamente mi licenciatura en dirección de orquesta. Y a partir de ahí, bueno, ya hacia adelante fui consolidando mis estudios, mi preparación y algunas invitaciones, terminando la licenciatura, donde tuve la fortuna de tener una mención honorífica. Sigo adelante y me voy a estudiar
a Madrid la maestría en dirección de orquesta sinfónica, vocal, instrumental. Así como les comentaba, tiene altos estudios en la música. Maestro, le pasó lo que mucha gente desea, encontrar esa señal, ese momento que nos inspire a encontrar nuestra vocación o que nos lleve a encontrar nuestra vocación, encontrar las personas que lo pueden guiar en ese sueño y contar con el apoyo para la preparación y materializar ahora sí que sus sueños al final de cuentas. Vamos a seguir platicando con el maestro Eduardo Alarcón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora, una de las agrupaciones musicales adscritas al Instituto Sonorense de Cultura. Estás en Sonoverso. Sonora se vive y se conoce no solo por sus paisajes y su gente, sino también por sus museos. 14 son los espacios que resguardan nuestra historia, celebran nuestras raíces y promueven el arte desde distintas perspectivas, todos integrados en la Red Estatal de Museos, coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Cada museo aporta algo único, desde el Museo de Culturas Populares e Indígenas en Hermosillo hasta el Museo de la Lucha Obrera en Cananea, piezas esenciales de nuestra identidad. En esta ocasión, te contamos sobre el Museo de Arte de Sonora, Musas. Inaugurado en Hermosillo en 2009, Musas es un espacio dedicado al arte contemporáneo que busca ser puente entre creadores y público, con exposiciones, conciertos, talleres y ciclos de cine. Un lugar donde el arte y la comunidad se encuentran para inspirar, dialogar y transformar. Continuamos en Sonoverso y estamos platicando con el maestro Eduardo Alarcón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Maestro, gracias por regalarnos un poquito de su trayectoria profesional y personal en la música. Y ahora queremos entrar en materia para conocer un poquito más de qué es una orquesta filarmónica. Claro que sí, bueno, una orquesta filarmónica, que muchas veces hay dudas entre filarmónica y sinfónica. Lo que pasa es con una orquesta filarmónica es que anteriormente las orquestas filarmónicas eran creadas por, como lo dice, de filarmónica, como amantes de la música. Muchas veces esas orquestas no eran de personas completamente profesionales y que ellos mismos juntaban a veces los fondos y demás para poder hacer conciertos. Y las sinfónicas muchas veces pertenecían más a algún gobierno, a alguna persona muy específica, es decir, tenía otro tipo de recursos y otra manera. Hoy en día realmente sinfónica y filarmónica no tiene una diferencia como tal, pero se ha quedado este nombre de filarmónica. Y bueno, una orquesta es este grupo de diferentes grupos y familias instrumentales que en conjunto forman este ensamble para crear música. Es de las dudas que hay, ¿no? De repente, ¿qué es una orquesta? ¿Qué es una banda? Ah, pero de las orquestas, ¿qué es una filarmónica? ¿Qué es una sinfónica? Muchísimas gracias por aclararnos este punto. Y ahora entrando a la Orquesta Filarmónica de Sonora, maestro, ¿qué caracteriza a esta agrupación musical? ¿Cuál es la esencia de la Orquesta Filarmónica de Sonora? Bueno, la Orquesta Filarmónica de Sonora sin duda se ha estado consolidando como una de las orquestas más importantes yo diría ya del norte del país. Una orquesta que nació en el 2003 de un sueño de lograr, de una orquesta juvenil que logró subir hacia una orquesta profesional, y aún hoy en día tenemos, después de estos 22 años prácticamente, miembros fundadores sonorenses de la orquesta, pero también tenemos algunos maestros extranjeros del resto de la República, de Oaxaca, de Puebla, de Ciudad de México, de Colima. En fin, esta es una orquesta que ha estado creciendo, y yo creo que es una orquesta también afortunada porque ha compartido escenario con grandes artistas como Plácido Domingo, como Carreras, con grandes directores, sin, por supuesto, ser una de las agrupaciones residentes, diría yo, en el FAOT, acompañando a estos grandes artistas. Y es una orquesta que siempre está comprometida con su público, que siempre están listos para dar lo mejor de sí y poder compartir con toda la gente, no solo de Sonora ahora, porque hemos tenido oportunidad de salir a otras partes, siempre llevando el máximo nivel musical y la disposición de compartir el arte. Es sin duda, como ya lo mencionas, una agrupación de las más importantes aquí en el estado de Sonora y de los que hemos tenido
el privilegio de poder asistir a algún concierto, nos vamos de verdad con los sentidos súper despiertos de todo lo que se vive en un concierto. Llegar a esta agrupación, maestro, y su nombramiento como el director titular de la Orquesta Filarmónica de Sonora en febrero del 2024, ¿qué significó para usted? Bueno, para mí fue una gran sorpresa. Si alguien me hubiera dicho que a los 31 años de edad iba a ser director titular de una orquesta filarmónica o sinfónica profesional en mi país, tal vez no me lo hubiera creído. Creo que fue un poco esta parte que hablábamos de la suerte que se construye. Este nombramiento llegó porque previamente, en el 2023, tuve algunas invitaciones a trabajar como invitado justamente con la orquesta. Hicimos un programa, después de ese programa me invitaron a hacer uno más, terminando ese programa me invitaron a hacer un par de conciertos más y luego tuve este gran honor y sobre todo responsabilidad de estar al frente como director titular, y es algo que con lo que estoy comprometido y con lo que estoy muy feliz de poder trabajar con estos grandes músicos y en esta ciudad. De eso quería hablar precisamente. También otro de los privilegios que yo he tenido es poder presenciar los ensayos de la orquesta. Cuando vamos ahí a recopilar material para el instituto, son momentos, pues ahora de que indescriptibles. Me ha tocado ver, por ejemplo, cuando estuvo el maestro Díaz Muñoz aquí, cuando estuvo Arturo Chacón también. Estos ensambles, no sé si esa sea la propia palabra que se pudiera decir, todo esto que se vive en un ensayo, que de repente hay opiniones, maestro, pero que de repente hay cambios, pero de repente hay sugerencias, ¿no? ¿Cómo las toma un director? ¿No? Cuando al final de cuentas es una agrupación y todas las voces cuentan, ¿no? Pero en cuestión de ideas, de propuestas, ¿cómo las toma un director? Bueno, en esta parte la dirección de orquesta es verdad que ha evolucionado durante mucho tiempo. Antes la dirección era igual al maestro dictador completamente. Si nos vamos a la época de Toscanini y algunos otros, hoy en día es verdad que está más democratizado y creo que es importante poder escuchar algunas opiniones, escuchar a los músicos, y sobre todo eso es lo más importante que yo creo que hay que tomar como director de una orquesta. Yo no dirijo violines, clarinetes, fagots. Los instrumentos no son una cosa. Lo que tú estás dirigiendo son personas con una personalidad diferente, con diferente opinión, que pueden tener un buen día, un mal día, que están pensando en los hijos, en el carro, todas estas cosas, y cómo conectas con todos ellos para crear música. Eso es realmente lo que hay que hacer en los ensayos, motivar. Como director, recordando las palabras de un gran director que es Haitings, de nombre Haitings, somos guardianes de la unidad, ¿no? Me gustaba mucho cómo lo ponía él, porque son 30 y tantas personas, en orquestas más grandes son 80 personas, y tú como director debes de tomar todas esas ideas o tu propia idea, tenerla tan segura para convencer a todos ellos y todavía poder llevarla hacia el público. Entonces, eso es lo que se trabaja en los ensayos, más allá de lo musical, en cómo día a día conectas con la gente. Es algo de energía, yo creo que más que algo meramente técnico. Me encanta esta plática y espero que ustedes también lo estén disfrutando muchísimo. Vamos a seguir platicando de la Orquesta Filarmónica de Sonora y de muchos detalles más que nos va a compartir el maestro Eduardo Alarcón. Están en Sonoverso. Gracias por estar con nosotros. En Sonora, la comunidad también se construye a través de la lectura. El Instituto Sonorense de Cultura coordina 3 bibliotecas públicas en el estado y hoy te invitamos a conocer una de ellas. La Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León, ubicada en Casa de la Cultura de Sonora en Hermosillo. Aquí encontrarás mucho más que libros, cómodas salas de lectura, una amplia variedad de títulos para todas las edades, actividades culturales y de fomento a la lectura, y espacios diseñados especialmente para niñas, niños y jóvenes. Un lugar tranquilo, gratuito y abierto a la comunidad. Si aún no la conoces, esta es tu invitación para descubrirla y disfrutar de un rincón donde la lectura siempre tiene un hogar. Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León. Descubre lo que hay dentro y llévate mucho más de lo que imaginas.
Continuamos aquí en Sonoverso platicando con el maestro Eduardo Alarcón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora. Gracias por compartirnos tanta información, tantas anécdotas, tantos detalles que envuelven el dirigir una orquesta como la Orquesta Filarmónica de Sonora, una de las agrupaciones musicales más imponentes aquí en nuestro estado y también en otros escenarios fuera precisamente de Sonora. Pero maestro, hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacerle, que es, en la experiencia de dirigir, ¿qué ha aprendido usted sobre tres cosas? Sobre la paciencia, sobre el liderazgo y también sobre la humildad. Bueno, yo creo que dices las palabras clave de cualquiera que sea director o esté al frente de un equipo de trabajo, no solamente en la música. La paciencia, pues yo creo que no lo digo yo, a lo mejor algunos preguntas, será una de las cualidades que más me hacen saber que tengo, ¿no? En todos los sentidos, en cómo funcionan los tiempos, las cosas, y también en saber cómo deben de ser los procesos, cómo poderlos llevar, cómo saber hasta dónde están las limitaciones de lo que se puede hacer. Y sin duda el liderazgo es algo necesario para poder motivar a toda esta gente, es algo que día a día tienes que tomar con mucha responsabilidad y conciencia de saber que tú estás al frente, siempre con esta estandarte, esta bandera de ser el ejemplo para también con los músicos, para la sociedad, y poder comunicar. Y la humildad, bueno, yo soy un director de orquesta, no somos más que servidores, yo digo casi somos monjes de la música, que estamos siempre hacia la partitura del compositor, a respetar las ideas, a respetar los sonidos, a tener siempre desde este punto de concepción que no somos más que transmisores de música y de emociones al público. En cuestión de esta camaradería que se va formando en un grupo musical, estas diferencias que de repente se tienen que pulir, se tienen que alinear, este trabajo en conjunto, ¿qué siente usted que es lo que más le ha dejado en aprendizaje esa convivencia con otros músicos que también son de alto nivel? Bueno, yo siempre me gusta hablar de algo que tal vez sea no sé, no se habla mucho, y es que a veces yo le quito el romanticismo porque hablamos de esta magia, de la energía, de la pasión. Pareciera que nosotros llegamos y esto surge de nosotros, como una aura el talento que los cubre. También hay una realidad de que somos músicos que estamos día a día en esa silla, como algunos otros en su oficina, trabajando, haciendo las cosas. Y ese día a día tampoco es fácil. Uno hace música enfermo, lo hace feliz, lo hace triste, lo hace pensando en las cosas de la vida y demás. Entonces, regresando a este liderazgo y sí a la parte de la energía, lo que ha enseñado es estar ahí día con día haciendo música y ser profesional, ser empático con la gente, ser, como dices, humilde con la partitura y siempre buscar esta motivación de seguir adelante, de sacar lo mejor de los músicos, de sacar lo mejor de uno mismo, porque también somos muy afortunados no solamente de poder trabajar en una orquesta, sino el mismo estado de nuestra ciudad. Somos privilegiados en tener una orquesta, no todas las ciudades la tienen, y creo que esa responsabilidad y ese compromiso es lo que me ha enseñado en que siempre debes de disfrutar este momento, porque no cualquiera lo tiene, y a pesar de que sea día a día casi rutinario estar en ese momento, creo que siempre hay que hacerlo con la máxima responsabilidad, pasión y profesión. ¡Wow! Qué manera también de mantenerse así muy terrenal, muy sobre el suelo. No quiere decir que un artista deba elevarse, pero de repente al dirigir un grupo tan grande, uno que puede que de repente pierda, ¿no? Esa sensibilidad de acordarnos que estamos trabajando con seres humanos. Bueno, yo creo que ser perseverantes y que busquen la manera, como contaba, de estar en el lugar y la persona correcta. Seguramente hay un maestro, hay algunas academias, hay facultades donde se pueden acercar a algún taller, siempre hay un maestro de música cerca, pero sobre todo en realmente defender la idea de querer hacer esto. Algo que pasa muchas veces de los que quieren
hacer música o que sienten esta vocación cuando se dan cuenta de que hay que estar ahí 8 horas estudiando sentados en el piano y hay que hacer una gran cantidad de sacrificios, a veces personales, familiares, porque te vuelcas completamente a esta profesión, a esta idea, sienten este llamado de realmente comprometerse con la música. La música no es estar en el escenario tocando, la música se va construyendo todos los días a través del estudio, de la comprensión, de la lectura, de construir ideas filosóficas, espirituales y de saber cómo poderlas compartir. Entonces sienten esta idea de querer hacer música, que sean conscientes de las responsabilidades y de las cosas que conlleva, y que estoy seguro que si eso es lo que realmente les apasiona, no hay nada que los pueda parar. Me gustaría que usted, en toda esta experiencia y con tantas buenas historias que usted se sabe de compositores, para las personas que tal vez no tienen tanto acercamiento con la música clásica, algún compositor o piezas que usted les recomendaría escuchar, que usted mismo sabe que van a despertar esa chispa por a lo mejor acercarse a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Sonora, o simplemente descubrir un poco más del mundo de la música clásica? Claro que sí. Bueno, primero, como bien cuentas, invitarlos a nuestros conciertos de la Orquesta Filarmónica de Sonora aquí en el Teatro de la Ciudad, de la Casa de la Cultura en Hermosillo. Y bueno, hablar de compositores, es que hay tantos, por mencionar algunos conocidos: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, y estas obras, grandes obras como sus sinfonías, la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Lago de los Cisnes, el Cascanueces de Tchaikovsky. Se puede empezar con lo que se conoce y sobre todo no perder la oportunidad de escuchar la música en vivo, en el teatro. Regresando a algunas ideas que hemos platicado, yo creo que estas piezas también han surgido y han funcionado tanto por esa misma concepción del compositor, y estaban tan seguros de sus ideas y querían transmitirnos algo que hay que saber escuchar entre líneas musicales, que hay una parte también de intelecto, y sobre todo recordar que la música clásica, música académica, no es solamente para un tipo de persona. De hecho, la música fue avanzando para la sociedad, había momentos en que la ópera era para cualquiera que pudiera encontrar. El concierto era para todo el pueblo, y se acercaran a escuchar estas obras. Tampoco había algunas otras cosas que hacer. Antes los conciertos duraban hasta 6 horas, se hacían 3 sinfonías, 2 conciertos y un montón de estas obras. Entonces estoy seguro que si se van a los grandes compositores, seguro que van a encontrar algo con lo que puedan conectar. Muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. Muchas gracias. El gran Eduardo Alarcón, director de la Orquesta Filarmónica de Sonora, muchísimas gracias por escucharnos y vernos en una edición más de Sonoverso. Hasta la próxima.